En esta mañana vamos a continuar con el tema veranil, verano en New Birth, y estamos hablando de los árboles en la Biblia y el significado que tienen los árboles en la Biblia. Y en esta mañana vamos a hablar acerca del árbol de Mamre. El árbol de Mamre es el encinar de Mamre, representa el lugar donde Dios transforma una rutina en un encuentro, una casa en un altar y una promesa en realidad. No fue el árbol que hizo el lugar santo. No estamos hablando de eso, es la presencia de Dios. Porque cuando llega la presencia de Dios, algo tiene que suceder en nuestras vidas. Algo tiene que cambiar, algo se transforma en nuestra vida. La Biblia dice que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Observe algo extraordinario, que aquí no dice que Abraham buscó a Dios, sino que Dios se le apareció a Abraham. Dios se le apareció a Abraham. ¿Por qué? Porque la iniciativa siempre comienza con Dios. Dios siempre va a crear el momento, la circunstancia, el tiempo para tomar esa iniciativa. Y somos nosotros los que tenemos que tener los ojos abiertos, el corazón conectado a Dios para entender que esto que se está moviendo a nuestro alrededor es porque Dios está tomando la iniciativa para darnos una palabra, para traernos una bendición, para hacer un cambio en nuestras vidas. La gracia siempre llega antes de nuestra respuesta. Dios siempre va a mover las aguas. Dios siempre va a crear alguna circunstancia y vamos a experimentar una gracia de Dios antes de que llegue ese milagro. Abraham simplemente estaba sentado. Era mediodía. El calor era intenso. Era un día común. Y precisamente allí es donde Dios decidió interrumpir lo que llamamos lo normal, la normalidad. Muchas veces, lo que pasa es que muchas veces nos rendimos muy rápido cuando estamos en medio de ese calor, ese proceso. Nos rendimos muy rápido y perdemos ese momento donde Dios nos interrumpe para bendecirnos. Porque Dios tiene la costumbre de convertir días comunes en momentos eternos. Así lo hizo con Moisés. Moisés en la zarza ardiendo mientras estaba cuidando las ovejas de su suegro. Así lo hizo con David cuando sus ovejas fue ungido. Cuando estaba cuidando sus ovejas fue ungido como rey. Así lo hizo con María cuando le habló y le dijo que ella era favorecida e iba a cargar en su vientre a Jesús, el Salvador del mundo. Así lo hizo con Pedro, interrumpiendo de su trabajo. Y le dijo, yo te voy a hacer ahora pescadores de hombres. Y Pedro lo siguió. Probablemente así lo está haciendo contigo. Quizás no olvidarás aquel domingo donde Dios te habló, donde Dios te llamó por nombre, donde Dios te señaló y te dio una palabra que cambió tu vida. Probablemente fue una llamada telefónica que Dios usó a alguien para llamarte, también darte una palabra. Pudo haber sido una conversación donde se hablaron palabras proféticas a tu vida. Quizás es a través de una enfermedad, donde tú quizás dices, el diablo me ha tocado, pero la palabra a mí me enseña que todo obra para bien, que Dios usa cualquier circunstancia para hablarte. Quizás alguna pérdida, quizás perdiste algún ser querido, quizás perdiste alguna, algún carro, alguna casa, y pensaste que ya todo había terminado. Y es a través de ese proceso o esa circunstancia
que Dios usó para hablarte. Quizás fue una invitación. Te sentías solo, te sentías sola. Alguien te invitó a un cumpleaños, alguien te invitó a un servicio, alguien te invitó a un concierto, alguien te invitó para la playa. Y en esa invitación, Dios te habló. Porque Dios tiene la costumbre de esconder encuentros eternos dentro de momentos ordinarios. Cosas que tú haces a diario, que lo tienes quizás lo pasas por alto. Ahí es donde Dios quiere moverse. Cuando tú menos lo esperas, ahí es donde Dios quiere hablarte. Cuando tú dices, nah, ya yo terminé, ya yo no voy a hacer nada, ahí es que Dios comienza. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos un Mamre, un lugar llamado Mamre? Antes de entrar a ese capítulo 18, podemos ver en el capítulo 17 que allí Dios cambia dos nombres. Abraham ahora se llama Abraham y Sarai ahora se llama Sara. También establece la circuncisión como señal del pacto. En otras palabras, Mamre no ocurre antes del pacto, sino que en Mamre está la confirmación de un pacto, la confirmación de una palabra que ya Dios te había dado. Este encuentro no es para establecer ese pacto como dijimos, es para confirmarlo. Porque Dios nunca promete algo nuevo sin primero recordar lo que ya había hablado antes. ¿Cuántos saben lo que es eso? Que pasan los años quizás. Pasan los años y tú te olvidaste de la promesa o de la palabra que Dios te había dado. Y antes de que Dios vuelva a darte una promesa nueva, te dice, mi siervo, ven aquí, o mi sierva. ¿Te recuerdas cuando te hablé? ¿Te recuerdas cuando te separé? ¿Te recuerdas cuando te prometí? Quizás tú te olvidaste, pero Dios no se ha olvidado. Siempre que hablo o pienso acerca de eso de que Dios no se olvida, me recuerdo de la historia de Sara, de Ana, en Primera de Samuel. Ella estéril, llorando delante de la presencia de Dios porque quería un hijo y no tenía hijos. Me gusta esa palabra cuando dice, y se acercó su esposo Elcana a Ana y Dios se acordó de Ana. Porque Dios no se olvida de nosotros. Porque tú estás en la mente de Dios siempre. Y no importa lo que estés pasando, estás en la mente de Dios. Simplemente se está esperando el momento del encuentro de Mamre. El momento en que Dios quiere recordarte. El momento en que Dios quiere confirmar aquello que una vez te prometió. La palabra Mamre significa vigor, fortaleza o fuerza. Mamre era un encinar, probablemente un bosque de muchos árboles, ubicado cerca de la ciudad de Hebrón, donde Abraham estableció su residencia. Eso lo vemos en el capítulo 13 de Génesis. Estaba mirando unos videos. Todavía hoy día está el lugar de Mamre allí. En las excavaciones que han hecho arqueológicamente, todavía han encontrado restos del lugar de Mamre. Y yo estaba pensando y decía, es que cuando Dios hace las cosas, eso es eterno. Cuando Dios te toca y transforma tu corazón, eso dura por la eternidad, porque lo que Dios hace es eterno, porque Dios es eterno. Y no solamente Abraham vivía en aquel lugar, pero era donde Abraham caminaba con Dios.
Y cada vez que Abraham regresó a Mamre, Dios hizo algo extraordinario allí. Mamre fue un lugar de comunión. Abraham removió su tienda y edificó allí altar a Jehová. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos un lugar que podemos llamar Mamre, donde hemos edificado un altar? Donde hemos edificado un lugar que nosotros tenemos intimidad con Dios. Donde hemos edificado un lugar que podemos hablar de tú a tú con Dios. Observa este orden. Antes del milagro hubo un altar. Y es importante entender que hubo un altar. ¿Sabes por qué? Porque en el altar hay dos aspectos. Está la intimidad con Dios, que eres tú y Dios. Pero también está el sacrificio. Porque en el altar es donde hacemos morir la carne. En el altar es donde hacemos morir nuestra voluntad. En el altar es donde hacemos morir conceptos que tenemos en nuestra mente y dejamos que sea Dios el que haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Ese es el altar. Entonces, antes del milagro, tiene que haber un altar. Y antes de la promesa, hubo adoración. Y adoración es simplemente postrarse delante de Dios. Y cuando hay adoración, no estamos adorando a Dios por lo que Él hizo. Estamos adorando a Dios por lo quien Él es. Ahí es donde tú reconoces a Dios porque Dios es grande, porque Dios es eterno, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente. La comunión siempre precede al cumplimiento. Tiene que haber comunión con Dios. Tiene que haber intimidad con Dios. Y esto es lo que representa este árbol o este lugar llamado Mamre. No espere escuchar la voz de Dios si primero no aprende a permanecer en su presencia. Permanezca en su presencia por más difícil que sea. Dice la palabra que allí estaba Abraham sentado en su tienda y era el calor del mediodía. ¿Sabes que hay veces que nosotros esperando en Dios van a haber momentos difíciles que vamos a querer rendirnos? Que el calor es tan fuerte que decimos, no, ya no puedo más. Pero Abraham se quedó allí en el calor. Mamre fue un lugar donde Dios reafirmó su pacto después de separarse de Lot. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré? Entonces Abraham obedeció. Lo único que Abraham obedeció como que a medias, porque se llevó a Lot. Y tuvo que pasar lo que pasó en división de Abraham y Lot. Y después que Abraham se separó de Lot, fue que Dios volvió a recordarle a Abraham de su promesa. Hay pérdidas que Dios permite para abrir espacio a un nuevo nivel de revelación. Dios permite algunas pérdidas para hacer espacio al milagro. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana, pero Dios quiere simplemente separarte a un lugar de intimidad porque Él necesita hablar contigo. O mejor dicho, Él no necesita. Tú necesitas que Dios te hable. Él quiere separarte a un lugar llamado Mamre, simbólicamente hablando, porque Él quiere recordarte de una promesa que Él te dio. Porque Él quiere comenzar a usarte y llegar a ese momento del cumplimiento de esa promesa que Él te dio. Mamre fue un lugar de visitación divina. En Génesis capítulo 18, Dios no envía un mensajero, Él mismo llega. Porque el Dios que promete también visita para confirmar. Mamre fue un lugar donde nació la esperanza. Bajo aquellos árboles, Sara escuchó que tendría un hijo. Bajo aquellos árboles, cuando Dios habla, la esperanza vuelve a respirar. Recuerde que Sara ya era una mujer anciana. Pero la esperanza tomó vida en aquel lugar.
Yo no sé si tus sueños ya tú sientes que se han muerto. Pero como decía el segundo himno que cantaron, avívanos, huesos reviven. Pero de la misma forma, sueños reviven. Ministerios comienzan a revivir. Promesas comienzan a ser recordadas porque todavía Dios quiere cumplirlas. Porque lo que Dios dice es sí y amén. Y no importa qué diablo se levante en contra tuya, no importa qué demonio envíen para detener la promesa de Dios, Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Si Él lo dijo, Él lo hará. Tus ojos quizás puedan ver lo imposible. Tus ojos quizás puedan ver que ya como que no hay salida. Pero Dios te lo prometió. Créelo, que Dios lo va a cumplir. Dios confirmó el nacimiento del hijo de la promesa en aquel lugar. Y fue en aquel lugar llamado Fortaleza, Mamre. Porque cuando Dios habla, nos renueva las fuerzas. Cuando Dios nos habla, volvemos a vivir, volvemos a tener esa emoción, ese ímpetu. Porque las promesas de Dios fortalecen a quienes esperan. No es lo mismo que, perdona Fernando si te uso como ejemplo, Fernando me diga, te espero a las 3 de la tarde. Yo quizás vaya a las 3 de la tarde, pero yo no estoy seguro si realmente Fernando va a llegar a las 3 de la tarde o no. O quizás él llegue a las 3 de la tarde, pero él no está seguro si yo voy a llegar a las 3 de la tarde allí donde dijimos. Porque el hombre es de doble ánimo. Pero cuando Dios habla, Él cumple. Las promesas de Dios traen fortaleza a quienes esperan. Quizás tú llegaste cansado. Quizás llevas años esperando. Quizás tus fuerzas se agotaron. Pero si Dios te ha traído a tu Mamre, no es para recordarte tus limitaciones, es para renovar tus fuerzas. Es para recordarte que su pacto sigue vigente. No fue Egipto, fue Mamre. No fue Sodoma, fue Mamre. No fue un palacio, fue Mamre. No fue el trabajo, fue Mamre. Recuerda que puede que haga calor. Recuerda que puede ser a la mitad del día, que tenga sed. Puede que sea el mediodía donde el apogeo del día es más fuerte. Puede que sea en medio de alguna tormenta que estés pasando. Puede que haya vientos. Pero si es Mamre, entonces Dios transformará tu presente y tu espera en una esperanza y en una promesa que va a cumplirse. Te pregunto, iglesia, ¿tienes un Mamre? ¿Tienes un lugar donde tú puedes decir, allí es donde yo tengo intimidad con Dios? Una esquina de tu cuarto donde tú hablas con Dios. Quizás no es en tu casa, quizás en tu carro mientras estás caminando hacia el trabajo. Ese es mi lugar, el carro mío. Porque allí nadie me escucha, ni nadie me ve. Y el que está al lado, que está manejando, se cree que soy un loco. Porque estoy hablando, no tengo cosas en el oído. Pero allí hablo con Dios. Abre tus ojos para que reconozcas que donde Dios te tiene es Mamre. Por eso afina tus oídos para que puedas escuchar la promesa. Para que puedas tener esa esperanza que Dios te está dando en ese momento en Mamre. Porque Dios tiene la costumbre de confirmar sus promesas en los lugares donde primero levantamos un altar. Recuerda que Dios visita a los que permanecen. Ese es el tema del año completo, permanecer. ¿Y permanecer dónde? Permanecer en su presencia, permanecer en su intimidad, permanecer en sus promesas, permanecer en esa espera del cumplimiento de Dios a tu vida.
Génesis 18, del 1 al 2 dice, y estaba sentado a la puerta de su tienda. ¿Quién? Abraham. Abraham no estaba corriendo, Abraham no estaba distraído, Abraham no estaba huyendo, estaba disponible. Pero hay otro detalle, estaba sentado a la puerta de la tienda. ¿Por qué? Porque había una expectativa. Tiene que haber un nivel de expectativa para que le des espacio al Dios que transforma. Si no tienes expectativa, no estás esperando nada. Pero cuando tienes expectativa, entonces le das espacio y el momento a Dios para que tenga que hablar, para que tenga que hacer. Abraham no estaba encerrado, estaba atento. La visitación encuentra personas que están expectantes. Vivimos en una generación obsesionada con las reuniones, con el movimiento, con el trabajo, con las redes sociales, con el ruido. Pero Dios muchas veces habla cuando nosotros dejamos de correr, cuando dejamos de hablar, cuando dejamos de movernos, cuando estamos quietos. Estar quieto y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Es que el enemigo sabe algo, porque si él puede mantenerte ocupado, no necesita entonces mantenerte perdido. Porque una persona ocupada puede dejar de escuchar la voz de Dios, porque está más atento al ruido de su alrededor que atento a la voz de Dios. Pero cuando tú tomas un momento de quietud, de solemnidad con Dios, de intimidad con Dios, entonces puedes escuchar la voz de Dios. Mientras otros cerraban la tienda, Abraham permanecía en la puerta. Mientras otros dejaban de esperar, Abraham seguía esperando. Mientras otros pensaban que Dios había terminado, Abraham todavía miraba hacia el horizonte. Mientras otros te dicen que te rindas, tú sigues esperando. Mientras otros te dejan solo y se vayan, tú sigues creyendo. Mientras otros se burlen de ti, tú sigues esperando el milagro que ellos no van a ver o no van a entender. Porque es tu milagro, es la palabra que Dios te ha hablado a ti. Y muchos no van a entenderlo, pero tú sí lo entiendes. Pero tú sí lo esperas. Y tú sí lo vas a ver si sigues allí esperando y permaneciendo. Fue allí precisamente donde Dios se apareció. Fue la permanencia, no fue la agenda, fue la disponibilidad de Abraham. No fue el movimiento, fue la obediencia de Abraham. Porque hay promesas que solamente personas que todavía permanecen la encuentran. En Juan 15, Dios dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y esto de permanecer es exactamente lo que pasó en Mamre. Allí Abraham permaneció. Y debo decir que eso es importante. ¿Sabes qué? Porque Abraham era lo que se llama un nómada. Un nómada era que vivían en tiendas y seguían moviéndose de lugar en lugar. Pero qué diferente en este momento, porque Abraham permaneció allí. Noten que Abraham, cuando llegaron estos hombres, Abraham extendió hospitalidad. Les dio de comer. Porque la hospitalidad no es simplemente cortesía, es una manifestación visible del reino de Dios. Abraham abrió su casa, abrió su mesa, abrió su tiempo y abrió su corazón. Y eso revela el corazón de Dios. Porque el evangelio entero es hospitalidad divina. Nosotros éramos extranjeros, pero Cristo nos sentó a su mesa. Nos hizo hijos y nos hizo familia. Por eso Hebreos capítulo 13 nos dice, no te olvides de la hospitalidad. Porque el reino muchas veces llega disfrazado de un visitante. Uno no sabe qué ángeles está hospedando en su casa. Entonces la transformación de Abraham comienza sentado, después corre hacia ellos, luego se inclina hacia ellos y después sirve. ¿Ve? Para que haya el ciclo completo,
toda esa intimidad y esa relación que tú tienes con Dios tiene que entonces no simplemente venir, ¿sabes?, encerrarse en ti nada más. También tú sirves. Por eso es que esta iglesia sirve a la comunidad. Por eso esta iglesia tenemos viajes misioneros. Por eso esta iglesia ayuda con Convoy Hope y a niños. Porque ese es el evangelio completo. Nadie tiene un encuentro verdadero con Dios y permanece igual. Todos somos transformados cuando tenemos un encuentro con Dios. La presencia transforma nuestra postura. La sonrisa, el abrazo, el café, la conversación, el estacionamiento, el lobby, las sillas que cediste, el invitado que acompañaste. Eso también es parte de lo que es el reino y el evangelio. Muchas personas, y escuche bien, muchas personas nunca leerán una Biblia, pero leerán tu hospitalidad, leerán tu vida, leerán tu testimonio. De la misma forma que Abraham preparó el pan, tú también preparas el pan de tu testimonio, el pan de tus palabras, el pan de tu hospitalidad. Dios respondió con propósito y Dios derramó promesa. Abraham abrió su tienda y Dios abrió el cielo. ¿Tú quieres que el cielo se abra para ti? Permanece en su presencia. ¿Tú quieres que el cielo se abra para ti? Permanece en intimidad con Dios. No importa el calor del día. No importa lo fuerte que está pasando el proceso. Permanece en Dios. Sé fiel a Dios. No somos perfectos, pero si amamos a Dios, permanecemos en Dios. Si amamos a Dios, que nuestra vida sea una vida donde constantemente estamos buscando esa presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay fortaleza, hay esperanza, hay vivencia, hay experiencia que te fortalecen. ¿Para qué? Para seguir adelante y para bendecir a otros.